Queridos alumnos, me alegra volver a saludarles a través de este medio. En una de las clases que estamos llevando a cabo de liderazgo espiritual. Bienvenidos a estas reflexiones que giran en torno a a nuestro quehacer como líderes y como lo planteamos en su momento, liderazgo es influencia. Esta influencia es la que nos permite a nosotros no solamente tener conciencia de la importancia de estar bajo la dirección de Dios en intimidad con Él, eh, no solamente es sentir la llenura del Espíritu Santo, que esa es la base de cualquier ministerio que uno pueda ejercer, y también un líder tiene que tener el mismo corazón de Dios respecto del perdido, respecto de aquellos que necesitan conocer de Dios, que necesitan y que anhelan saber de Él. Y todos nosotros tenemos esta responsabilidad de poder brindarle a las personas este deseo de ser salvos por Cristo. Así es que todos de alguna u otra manera podemos hacer algo, ¿no? A favor de aquellos que están sin Dios. Bueno, ahora toca, vamos a tener una clase, vamos a avanzar en el tercer valor de ILI. Voy a compartir la pantalla y vamos a ver la clase que se llama Liderazgo Bíblico. Liderazgo Bíblico. Eh, para mí es fundamental que no solo nosotros seamos formados dentro de un concepto espiritual de nuestro actuar, de nuestro ser como personas y como líderes, sino también creo que nuestro actuar y nuestro ser como personas y como líderes tiene que ser profundamente bíblico. La palabra sigue siendo nuestra guía, sigue siendo nuestra inspiración, sigue siendo viva y eficaz. Entonces, el liderazgo bíblico nos va a plantear a nosotros la posibilidad de saber dirigir y redirigir nuestros conceptos, nuestras formas de ser basados en la palabra de Dios. El valor fundamental que vamos a mirar acá van a ser varios puntos. Este valor tiene varias clases que vamos a ir desarrollando. La primera está cuando dice, Dios busca a hombres y mujeres quienes estén bíblicamente comprometidos a lanzar la visión, establecer metas, movilizar el cuerpo de Cristo y vencer obstáculos a fin de alcanzar las naciones para Cristo. Así que este día vamos a mirar este primer enfoque que tenemos, esta primera línea donde dice Dios busca hombres y mujeres quienes estén bíblicamente comprometidos, bíblicamente comprometidos. Conocer las escrituras es fundamental. eh, Acompañar nuestros ministerios, nuestros liderazgos, nuestros consejos, todo lo que uno puede considerar como, como parte de nuestra responsabilidad como líderes, pues tiene que estar inspirado en la palabra de Dios. Porque si no, entonces corremos el riesgo, queridos alumnos, de que podamos decir cualquier cosa y podamos justificarnos eh, sin saber lo que la palabra de Dios dice. Así es que vamos a ver primero esto, después tendremos una clase sobre la visión, tendremos clases sobre establecer metas, tendremos una clase sobre cómo movilizar el cuerpo de Cristo y tendremos otra clase de cómo vencer los obstáculos
que se nos presentan a fin de que podamos cumplir este papel de alcanzar las naciones, las personas para Cristo. Bueno, esto es muy importante y es una reflexión interesante, ¿no? Para los que les gusta el fútbol. Cuando el equipo pierde el campeonato, estamos ya en la final, estamos ah, en un momento decisivo para saber quién gana y quién no. Y resulta que un equipo pierde, ya sea por muchos goles, por un gol, por cualquiera que sea la circunstancia. La pregunta es, ¿quién pierde el empleo? ¿Quién pierde el empleo? Y, y es una pregunta interesante porque fíjense ustedes que cuando uno escucha o uno ve que tal director técnico fue despedido, no le renovaron el contrato, etcétera, o abandona él mismo el equipo que dirigió durante mucho tiempo, pues nos ponemos a pensar y decir, es cierto que el director técnico tiene mucho que ver, pero los jugadores también, porque al final de todo, eh, quien, quien patea el balón, quien, quien cobra el penalti, pues es el jugador, no es el director técnico, eso ya es responsabilidad del jugador, ¿no? El que falla el penalti, pues es el jugador. Sin en cambio, quien pierde el empleo es el líder. Lo mismo sucede a veces en nuestros círculos, principalmente religiosos o eclesiales, porque eh, siempre cuando la iglesia no va bien o no se está haciendo, no se está creciendo, pues finalmente quien termina siendo despedido es el pastor. Y entonces el pastor es el que nos sirve. Si las cosas se hacen bien, pues es gracias a la iglesia. Si se hacen mal, es culpa del pastor. Y entonces al final del día, pues el pastor, poniendo este ejemplo, ¿no es cierto? Pues termina eh, este, dejando la iglesia. Cuando quien tiene la responsabilidad de conducirse cristianamente, de hacer lo correcto y demás, pues es la iglesia misma. Así que el líder es muy importante porque sus actos, buenos o malos, ¿no es cierto?, se van a ver reflejados en decisiones, ¿no? Decisiones que a veces son buenas, a veces no tan buenas, a veces son muy malas, pero finalmente son decisiones que se toman. Ahora, la importancia del liderazgo es fundamental. ¿Por qué? Porque un líder, queridos alumnos, edifican o destruyen. Hay líderes que se pasan muchos años edificando una visión, compartiendo una visión, siendo parte de una visión y empieza a programar algunas actividades, pero como a veces no le da el tiempo porque tienen que ser movidos en 2 años, en 4 años, en 6 años, pues después viene otro líder que dice, no, eso que hizo el pastor anterior, el consagrado anterior, el director anterior, no sirve. Así es que eso no sirve, no va a funcionar, así que vamos a empezar de nuevo. O hay líderes, ¿no es cierto?, que empiezan a criticar, ¿no? Para todo dicen que no, nada les gusta, nada les parece, y entonces una actitud totalmente negativa que en vez de construir, pues terminan destruyendo. Hay líderes que adelantan o frenan, es decir, hay líderes que te motivan y te dicen, pero sí, sí podés, ánimo, mira, no te preocupes, va a salir todo bien, ah, quédate tranquilo, respira, pensa un poquitito. Hay líderes que siempre como que te ayudan, ¿no es cierto? Te motivan a ir hacia adelante. Pero hay líderes también que dicen, no creo que puedas.
No, no, no te creas. Mira, es muy difícil la situación, es re complicado el tema. No, yo creo que no, no te va a dar el tiempo para hacer o no te da la capacidad para hacer. Y entonces, en vez de alentarte, te ponen muchos frenos que terminas, pues sí, diciendo, está bien, creo que tienen razón, no, no, no puedo y por lo tanto muchos líderes que se han visto frenados en sus ministerios porque otros líderes han dicho que no pueden. Hay líderes que inspiran o líderes que frustran. Líderes que con su testimonio, ¿no es cierto? Con su actuar, con su sabiduría, con sus decisiones, con su testimonio, inspiran a decir, qué lindo, cómo me gustaría ser como tal o cual persona, me gustaría tener un matrimonio como este, como aquel consagrado, como aquella consagrada, etcétera. Realmente hay líderes que inspiran muchísimo, ¿no? Que te gusta estar junto a ellos, escucharlos, aprender de ellos. Y hay líderes que realmente cuando vos los miras, dices, no, la verdad que yo no tengo ni las más remotas ganas de ser pastor, ni de ser consagrado, ni de ocupar un cargo, porque la verdad es que yo veo cómo siempre se quejan, siempre están viéndole la parte negativa, siempre hablan del pastor o del consejo ejecutivo, siempre están allí viendo lo negativo. Y entonces esos líderes frustran un montón, porque en vez de que alguien diga, ay, sí, me gustaría ser un líder, pues terminan diciendo que no por la influencia negativa que pueden llegar a tener este tipo de liderazgos. Hay líderes que motivan y movilizan, es decir, que impulsan proyectos, que te involucran en los proyectos, este, que, que te dicen, che, vamos a hacer juntos, ¿te parece? Vamos a hacer equipo, vos haces esto, yo hago lo otro, vos anda para allá, yo hago aquello, este, si vos no podés lo que te toca, bueno, dale, no te preocupes, yo te ayudo a armar un programa, un proyecto, una capacitación, etcétera, ¿no? Hay líderes que siempre están como que haciendo cosas, pero no los hacen solos, sino que también ayudan a otras personas para hacer. Y tenemos líderes que son llaneros solitarios, hacen todo ellos solos, no involucran a las personas, eh, y entonces, pues como dicen, bueno, pues el pastor es el que hace todo, ¿no es cierto? Pues, y pues deja que el pastor haga, ¿no? O el director de tal departamento o la directora de las damas siempre quiere hacer lo mismo, ella quiere hacer todo, ella no delega nada. Entonces, bueno, pues que haga ella y nosotros nos quedamos aquí quietitos, ¿no? O quietitas. Bueno, ese tipo de liderazgos terminan desmoralizando a cualquier persona porque dicen, bueno, pues se ve que no necesitan de mi ayuda, creo que no puedo aportar nada nuevo, porque cuando yo aporto algo, el líder siempre termina diciendo, no, no, bueno, está bien, pero vamos a hacer como yo digo, ¿no? Como yo digo. Y eso termina desmoralizándote terriblemente. Y hay líderes que muestran el camino o se pierden en el camino. Líderes que día a día, año tras año, pues a pesar de las circunstancias, de las crisis, de las ausencias, de las pérdidas, de, pues de pasar por no momentos muy lindos, se mantienen en la fe. Más allá de sentir el corazón hecho pedazos, siguen confiando en el Señor, ¿no? Siguen creyendo en sus divinas promesas y se siguen manteniendo en la fe, en la esperanza y en el amor. Pero también hay líderes que terminan yéndose, líderes que no hicieron lo correcto, terminan engañando a su esposa, a su esposo, abandonando a sus hijos, líderes que no tienen buen testimonio, líderes que alguna prueba que pasaron, terminan abandonando la fe, terminan abandonando el camino.
Oye, si podemos hacer un ejercicio de cuántos líderes de antaño que nosotros conocimos ahora no están, pues tenemos muchos ejemplos. Así es que la importancia del liderazgo es fundamental para poder determinar qué clase de líderes somos, qué clase de personas somos. Somos los que edifican, los que impulsan para ir adelante, los que inspiran con su testimonio, los que involucran a otras personas, los que se mantienen en la fe. Somos ese liderazgo, ese tipo de personas. Somos esos hombres y mujeres. O somos líderes que todo lo destruimos, ¿no es cierto? Que no nos gusta lo que otros hacen, entonces hacemos lo posible para que no le vaya bien a esos proyectos y los oponemos, empezamos a frenar a las personas. No, pero esa persona, no, ¿y quién es esa persona? ¿No? He escuchado, vamos a enviar un pastor. ¿Y qué pastor es? Y pues está el pastor, oh, no, ese pastor no es digno de la iglesia, ¿no? He escuchado muchas veces. Somos líderes que frustran, que nuestros testimonios no agradan, nos quejamos por todo, somos chismosos, somos peleoneros, sembramos cizaña, eh, amarramos navajas, somos líderes que estancamos y desmoralizamos a las personas o estamos a punto de perder el camino. Es una linda reflexión para hacer. ¿Qué líderes somos? En el mejor de los casos, la pregunta podría ser, ¿qué clase de líderes queremos llegar a ser? ¿No? En el mejor de los casos. En el peor de los casos es no reconocer que podemos ser líderes que están frenando y no darnos cuenta. Ese es en el peor de los casos. Este autor llamado Isaac Lim decía, Dios cambia el curso de la historia, escogiendo hombres y mujeres que actúan a favor suyo. Estoy plenamente convencido, hermanos, de que Dios sigue usando a personas, hombres y mujeres. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos de cómo a través de personas de carne y hueso, como usted y como yo, eh, con muchas virtudes, con cosas lindas, con valores, como los tenemos nosotros, ¿no? Como los tenemos nosotros, también nosotros tenemos cosas buenas, ¿no? Que a veces no las sabemos entender, pero tenemos cosas buenas. Pero también estos personajes que Dios usó para cambiar la historia, para cambiar el curso de los acontecimientos, tenían graves defectos. Muchos de ellos pecados, ¿no? Pecados. Otros muy grandes taras u obstáculos, ¿no? Como nosotros, como nosotros. Así que si nosotros pensamos que para cambiar el curso de la historia necesitamos ser perfectos, santos, sin mancha, este, impolutos y demás, la verdad es que no, porque de verdad, dado el testimonio bíblico que encontramos, pues todos los hombres que actuaron a favor de Dios, pues no fueron. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que estos hombres y mujeres que Dios usó para cambiar el curso de la historia, se dejaron guiar por Dios. Estaban comprometidos con Dios, más allá de aquellas cosas que podían alejarlos de Él, más allá de los pecados que muchos de ellos cometieron. Nunca perdieron la conciencia de estar comprometidos con Dios y por lo tanto Dios se comprometió con ellos. Si vos estás comprometido con Dios o comprometida con Dios, Dios te puede usar, ¿eh? Dios nos puede usar para cambiar el curso de la historia. Algunos ejemplos bíblicos. Uno de ellos es Moisés, ¿no? Todos conocemos quién era Moisés.
Moisés, si bien es cierto, después de muchos años se convirtió en el hombre más manso del mundo, pues la verdad es que Moisés fue un asesino y un prófugo. Cuando Moisés deja Egipto, según el testimonio bíblico, dice que él visita a sus hermanos y mira cómo los egipcios lastimaban a sus hermanos y vio la forma. Entonces le dio tanta bronca, ¿no es cierto?, que termina matando a un soldado egipcio porque éste estaba afligiendo a uno de sus hermanos. Y eso, según la tradición bíblica, provoca que Moisés termine huyendo. Bueno, este hombre, hermanos, este hombre que, que fue educado en otra cultura, hasta con otros valores religiosos, que se convierte en un asesino, ¿no? Cosa no menor. Dios lo elige. Después de 40 años, después de 40 años de que mata a esta persona, después de 40 años, Dios los llama a través de la zarza, que arde pero no se quema. ¿Y cuál es el llamado que Dios tiene para Moisés? Yo te envío para sacar a mi pueblo de la esclavitud. Y Moisés se convirtió en un personaje terriblemente importante hasta nuestros días, ¿no? Moisés sigue siendo un personaje profundamente importante en la tradición bíblica y en la fe bíblica, ¿no? Pero no fue el mejor, pero Dios lo usó, ¿no? Y Moisés después se dejó usar por Dios y termina convirtiéndose en alguien que después incluso está la tradición que dice que porque no obedeció al Señor y golpea la roca, fíjense, pues termina no poseyendo la tierra prometida. Dios sí siempre usa personas, hermanos, a nosotros, si nosotros dejamos que Él nos llene de su Espíritu Santo. Otro ejemplo tenemos David. Bueno, este es el caso más concreto, ¿no? David es un personaje eh, que si bien es cierto, muchos de nosotros lo hemos pintado como el chico que toca un arpa. Bueno, esa imagen de ver a un chico tocando el arpa, pues se nos hace muy tierna, muy linda, muy inspiradora, diría yo, ¿no? Pero también vemos a un David que tiene una, una intención de matar al gigante Goliat, porque este se ha convertido en una amenaza para Israel. David lo hemos considerado como el hombre que andaba conforme al corazón de Dios, ¿no? Ese es el testimonio. Pero pasamos por alto que David tuvo un montón de problemas personales. Lo más grave que encontramos es que él era un hombre que, valiéndose de su poder, de su autoridad, termina matando a Urías Eteo para quedarse con su mujer. Esto en tiempos de ahora, si algún hermano de la iglesia hiciera eso, quedaría totalmente excluido, disciplinado. Pero después David tuvo muchos problemas en su familia. Sus hijos se pelean a muerte porque un hijo viola a su hermana, ¿no? El otro hermano mata al que violó. Absalón quiere destronar al rey David. En fin, hay un sinfín de problemas que David tiene, pero Dios lo usó porque la tradición bíblica dice que después de la casa de David tendría que venir el Mesías. Así es que David, que ni siquiera alcanzó a construir el templo de Dios, pues se convierte en alguien muy importante y un personaje referente del testimonio bíblico. Esther, hermanos, es un caso maravilloso, porque Esther, esta chica hermosa, ¿no es cierto?, que se llamaba Adasa, eh, es una chica que, bueno, sabemos la historia, que entra en el lugar de Basti porque Asuero termina
destituyendo a Basti como reina, manda a traer a las chicas más lindas del reino, entre ellas está Adasa, y, y a Adasa le cambian el nombre por un nombre persa que se llama, le ponen por nombre Esther. eh, es una reina, por lo que dice el testimonio bíblico, muy hermosa, y el rey la toma como su esposa y se convierte en reina, diríamos, ¿no? Bueno, quien ha leído el libro de Esther se recordará que había un tema de querer matar a los judíos por parte de un plan ahí medio macabro, diríamos, que había urdido este, Namán, si no mal recuerdo, es el nombre del que había, Amán, perdón, no es Naman, es Amán. Y entonces hay una hay una fecha para destruir a los judíos. Bueno, Mardoqueo le manda a decir a Esther, Esther, ya que vos estás allí, que tenés influencia, que estás cerca del rey, etcétera, anda, presentate al rey e intercede por tu pueblo, intercede por todos nosotros. Y la respuesta que le manda a decir Esther es la respuesta típica de alguien que no, no está comprometido con Dios, ¿no? Y es alguien que presenta una actitud cobarde, profundamente cobarde, porque Esther le manda a decir a Mardoqueo, le dice, bueno, te agradezco mucho que me digas eso, pero la verdad es que aquí hay una ley en Persia que dice que toda persona que se presenta ante el rey, si se es llamado, pues va a ser muerto. Y yo no he sido llamada por el rey. Básicamente estaba Esther diciendo, yo no quiero morir. Así que bueno, si tienen que morir los judíos, pues yo estoy a salvo aquí. Bueno, cuando Mardoqueo escucha esta respuesta de Esther, le vuelve a mandar un mensaje y le dice, está bien, no te preocupes. Solo quiero que sepas dos cositas. La primera es que no creas que sos indispensable para los propósitos de Dios, porque la salvación por los judíos o para los judíos puede venir de cualquier otra parte. Así que quédate tranquila porque Dios puede levantar a cualquier otra persona para salvar a su pueblo. Y lo segundo que le dice, le cala profundamente a Esther y le dice, bueno, yo te digo también que tienes que pensar que por el hecho de estar en el palacio del rey no te libra de la sentencia de muerte porque vos sos también judía. Y algo que tenés que reflexionar, le dijo Mardoqueo a Esther, es que tal vez Dios te puso en ese lugar para este momento preciso. Quizás este es el propósito de Dios para tu vida. Cuando escuchó esto Esther, dice el relato que termina mandando el último mensaje a Mardoqueo y le dijo, tenés toda la razón del mundo, tenés razón. Manda a ayunar, que ayune todo el pueblo, yo voy a ayunar, a orar con mis doncellas y voy a presentarme ante el rey y si perezco, que perezca. Así es que bueno, de una mujer cobarde, ¿no es cierto? De una mujer que no estaba comprometida con la causa de Cristo, pues Dios la termina usando para proteger a su pueblo, ¿no? A su pueblo. Así que cuando nosotros hablamos de liderazgo, lo he definido en esto, he utilizado la frase de Oswald Sander, eh, que por cierto es el libro que ustedes están leyendo, un libro muy lindo, muy interesante, espero que quien ya lo esté leyendo pueda ah, sentarse a leerlo con toda la tranquilidad del mundo. No son capítulos muy grandes, pero encierra muchas verdades. Dice muchas verdades en pocas páginas, ¿no? Y Sanders define al liderazgo como influencia, ¿no? Liderazgo es influencia. Así como Moisés ejerció su influencia para
guiar al pueblo, así como David usó su influencia para proteger a Israel de los filisteos, así como Esther usó su influencia para salvar al pueblo. Nosotros, la influencia que nosotros podamos tener con los demás debe ser para cambiar la vida de las personas. No hay mejor definición de liderazgo que esto, porque el tener conciencia de que lo que somos influye en los demás, ¿no es cierto? Nos coloca en el plano de saber qué, qué pasos estamos dando. Como que nos hace decir, a ver, si yo me porto mal, si yo no soy buen cristiano, pues mis hijos lo van a ver, ¿no? Ellos no van a vivir correctamente. O mi esposo, mi esposa, o el pastor, o el cuerpo pastoral, o mi jefe, en fin, qué sé yo. Debemos tomar conciencia de que nuestra vida es influencia. Este autor, Lee Un-chan, dice que hay tres clases de personas. Los que no se mueven, ¿no es cierto? Los inamovibles, los que pueden moverse, que tienen la iniciativa para hacer cosas, y aquellos que se convierten como en títeres, ¿no? Como que otras personas hacen o influyen para que tal persona sea como quiere que sea. Esta clasificación de personas, hermanos, cae muy bien en el tema de liderazgo, porque hay líderes que no dan una, diríamos, con mucho cariño, ¿no es cierto? No damos una, me voy a incluir, no damos una, no hacemos nada, tenemos nuestros nombramientos o tenemos esta conciencia, diría yo, de ser miembro de la iglesia. Ponele que no tenés ningún título, no sos líder de nada, sos miembro de la iglesia, pero ya eso te coloca en la posición de liderazgo, ¿no es cierto? Sos un miembro de la iglesia, que vas todos los sábados, escuchas el sermón y demás, pero no haces nada, o no hacemos nada, o no hago nada. No nos comprometemos en las reuniones, no nos comprometemos en lo que nuestros líderes nos plantean, eh, estamos ausentes. Hay ese tipo de personas. Hay personas que son movibles, es decir, que toman la iniciativa, que hacen, que proponen, ¿no? Yo soy un miembro de iglesia, pero siempre estoy con el pastor, pastor, ¿en qué puedo servirle? ¿Qué necesita? Yo creo que podría usted, si le parece bien, creo que hacer tal o cual actividad estaría muy lindo, ¿no cree? Siempre hay personas que terminan moviendo a otras personas y el pastor, sí, tiene razón. Gracias por decírmelo. Sí, vamos a hacer. Y entonces hay personas o hay líderes que terminan siendo influencia en los demás, pero hay quienes terminan siendo títeres, como dije, de otras personas, ¿no? Hay liderazgos que terminan manipulando a otras personas, pues para que hagan lo que ellos creen, lo que ellos piensan, lo que ellos dicen. Y esto abunda muchísimo, ¿no? Y eso ha hecho que muchos líderes pues terminen, bueno, sí, pero lo que diga el pastor o lo que diga tal hermano o lo que vamos a preguntarle primero a tal hermana porque pues no sé qué ella vaya a decir. Finalmente son personas sin criterio, sin carácter, sin determinación y viven, o vivimos, déjenme volver a incluirme para no ser eh, de manera muy personalista, vivimos nuestros liderazgos o nuestras vidas, pues de forma ahí, ¿viste? Ahí, nada más. Interesante esta definición de las personas. Más interesante es saber qué tipo de personas somos nosotros. Somos, no nos movemos, somos proactivos o somos manipulables, ¿no? Interesante.
Bueno, hay otra definición de este autor llamado Bob Biel. Son definiciones sobre liderazgo. Y este autor dice que el liderazgo es saber qué hacer después cuando las cosas suceden, porque a veces un líder solamente se queda en el hacer, pero tiene que mirar después cuáles son las consecuencias. Un líder es el que sabe por qué lo que está haciendo es importante, ¿no? Y se lo transmite a los demás. Él dice, mira, esto es importante por estas razones, por estas situaciones, porque haciendo esto vamos a ganar muchas cosas. Líder, dice Bob Biel, es conseguir los recursos apropiados para suplir la necesidad. Un líder siempre va a estar con los ojos abiertos y decir, ¿qué hace falta? Y bueno, mira, hace falta recursos para remodelar la escuelita. Mira, los niños no están, el lugar donde están no es adecuado, qué sé yo. Bueno, tranquilos, vamos a ver. Podemos hacer esto, podemos hacer una venta de pollos, podemos hacer una venta de pizzas, vamos a juntar plata, vamos a pedir a los papás de los niños, en fin. Un líder, según Bobby Biel, siempre va a como despertar esa conciencia de buscar aquello que permita que los demás estén bien. A veces hay líderes tan egoístas que si no está en función de sus propios beneficios, entonces no está bien. Así que también es muy interesante esta definición. Bueno, pensando un poquitito en esto de manera personal, ¿cómo podrían ustedes definir su propio concepto de liderazgo? ¿Cómo pueden definir ustedes qué concepto les permitiría a ustedes manejar desde su experiencia, desde su conocimiento? Es decir, para mí un líder es de esta forma, ¿no? Así que cada uno podría hacer ese ejercicio y con base en ese ejercicio, compartir ah, su vivencia de lo que significa el liderazgo. Bueno, entonces, si el liderazgo está basado en un concepto bíblico o tiene que estar basado en un concepto bíblico, debemos saber el triángulo del liderazgo bíblico, ¿no? Entonces, vemos cómo en el centro de la vida y del corazón de cualquier hombre o mujer que quiere trabajar para Dios, que quiere vivir de acuerdo a los valores de Dios, siempre tiene que estar en el centro el Señor y su palabra, ¿verdad? El Señor y su palabra. Esa palabra que, insisto, pues debe ser nuestra norma de guía, nuestra conducta, la que guíe nuestra conducta, ¿no? Y que con base en eso nosotros podamos estar plenamente convencidos de que podemos vivir un liderazgo bíblico. Ahora, ¿de qué manera se manifiesta el liderazgo bíblico? Bueno, se manifiesta de tres cosas: de un liderazgo espiritual, de un liderazgo servidor, ¿no? Y de un liderazgo transformacional. Saber que estamos ejerciendo un liderazgo bíblico donde Dios y su palabra están en el centro de nuestra vida, pues tiene que estar con la base. ¿Vieron cómo el triángulo, su base es importantísima? Y la base de un liderazgo bíblico tiene que ser sí o sí un liderazgo espiritual. Pero este liderazgo espiritual no puede ir separado del concepto de siervo o de siervo, como tampoco puede ir separado de un concepto de transformación. Así es que vamos a ir viendo cada uno de estos
conceptos, de estas ideas que encierra la, la, la cosmovisión de ejercer un liderazgo bíblico. Así es que vamos a ver el primero de ellos, liderazgo espiritual. El liderazgo espiritual, queridos alumnos, voy a tomar como ejemplo la historia de Moisés, la vida de Moisés. La vida de Moisés nos va a ser como el parámetro, ¿no es cierto? O el modelo a seguir de esto. Si nosotros queremos ejercer un liderazgo y, y, y tener la plena seguridad, la total convicción de que ese liderazgo que estamos teniendo es de Dios, lo primero que tenemos que considerar que todo liderazgo espiritual inicia con un llamado. Dios es el que nos llama. Si Dios no te llama a ejercer determinadas acciones, determinados puestos, determinadas tareas, si Dios no es quien te llama para hacer eso, entonces no lo hagas, no lo hagas. Hay muchos líderes que yo conozco actualmente que están haciendo cosas que a veces pongo en duda si realmente son del llamado, si Dios los llamó para eso, ¿no? Esto le pasó a Moisés. Moisés, antes de ser enviado, tuvo que ser llamado. Antes de ser enviados nosotros, queridos alumnos, a hacer cualquier cosa, debemos tener claro que fue Dios quien nos llamó. Y en la experiencia de Moisés le encontramos en este pasaje que dice, cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza, Moisés, Moisés, aquí me tienes. Dios lo llamó. La tarea que Dios le mandó hacer a Moisés, que era liberar al pueblo de Egipto, no nace de un deseo de este personaje, sino nace en el corazón de Dios. A veces, hermanos, uno tiene que aprender a esperar las llamadas de Dios. Muchos de los que ya tenemos muchos años en el liderazgo, hemos tenido que aprender estas lecciones. A veces queremos que las cosas sucedan muy rápidamente. Yo recuerdo allá en México hay como tres categorías ministeriales que la Iglesia mexicana reconoce para el pastorado, diríamos. Allá primero se empieza con un nombramiento de obrero iniciado. Luego de pasa uno a ser diácono y después pasa uno a ser la categoría más alta en nuestra iglesia, que es un ministro de la iglesia. Yo recuerdo que cuando fui nombrado pastor en una congregación, lo hice en la categoría de obrero iniciado. Y era muy jovencito, estaba siendo muy inexperto, Dios estaba trabajando conmigo. Pero yo empecé a ver que pasaban los meses, los días, los meses, los años, y no había una llamada para el diaconado, ¿no? Yo seguía siendo un obrero iniciado. Entonces, yo en algún momento anhelaba tanto decir, yo quiero ser ministro de la iglesia. Este, ya quiero tener esa categoría ministerial, esa consagración. Pero la verdad, hermanos, es que cuando Dios no te llama, pues no te llama y tienes que esperar el tiempo. Así que pasaron 8 largos años hasta que finalmente pude ser consagrado como diácono y muy poco tiempo después, quizá un año después del diaconado, me consagraron ministro. Entiendo que hoy el ministerio que puedo tener, yo no tengo dudas de que ha sido porque Dios me lo ha otorgado.
Ustedes, cada uno de ustedes, queridos alumnos, tienen que estar plenamente conscientes que si lo que están haciendo ahora o lo que están dejando de hacer ahora es o no producto de la llamada de Dios. Porque esto es importante, miren, porque cuando uno se manda solo, ¿no? Y uno quiere empezar a hacer cosas por nuestras propias capacidades, terminamos lastimando a muchas personas. Terminamos fracasando, terminamos actuando de manera carnal, terminamos haciendo que las personas no sigan a Jesús, no sigan a nosotros. Y entonces nos sentimos con muchos egos inflamados, ¿no? Pero tarde que temprano eso cae, eso termina, eso, eso no se sostiene. Pero cuando Dios te llama, Él abre puertas. Olvídate, 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 olvídate. Dios abre puertas maravillosas. Cuando Dios te llama, realmente puedes estar plenamente re tranquilo, que no importa lo que suceda, Dios va a cumplir su obra en vos o a través de vos, porque Dios es fiel, ¿no? Así es que un liderazgo espiritual, un liderazgo que verdaderamente tiene que ser espiritual, debe estar plenamente convencido de que lo que está haciendo es lo que Dios lo ha mandado a hacer. Si sentís que no, yo te aconsejo con mucho cariño, detente, detente, no sigas adelante. Espera que Dios te llame. Ahora, la pregunta del millón siempre que me han hecho, pero pastor, ¿y cómo sé que Dios me está llamando? Bueno, eso tampoco es que vos te lo vas a encontrar en un huevo Kinder, ¿no? Que dentro viene como la sorpresa y adentro te dice que sos llamado. Eso se requiere mucho de la intimidad con Dios, de esta intimidad, de esta relación que uno tenga con Él, de la llenura del Espíritu Santo. Entonces, cuando uno está en pleno contacto con Dios, pues uno aprende, ¿no? A, di- a, a estar seguro que lo que Dios te está mandando a hacer es un Dios, es un trabajo respaldado por Él. Entonces, si vos sentís esa tranquilidad, está bien, ¿ok? Ahora, supongamos que estamos seguros de que Dios nos llamó. Muy bien. Si crees que Dios te llamó y la mejor manera que uno tiene para no confundirse, porque a veces uno tratando de autojustificarse, ¿viste? Uno cree que Dios no nos llamó, pero uno dice, no, ¿cómo voy a decir esto a estas alturas de la vida? Pues, tratamos de autojustificarnos. Este, supongamos que uno está seguro de que Dios nos llamó a esto, entonces tiene que suceder lo segundo. Debe venir una visión impartida por Dios. Si Dios te llamó, te va a dar visión. Tal vez ahorita no entiendas mucho esta parte de visión porque vamos a tener un par de clases muy interesantes acerca de lo que es la visión, ¿no es cierto? Pero para entender este punto, podríamos nosotros decir que si Dios te llama, Él te va a decir qué tenés que hacer. Entonces, tus sueños, tus planes, tus proyectos no van a ser tuyos. Mire, hermanos, he visto fracasar a tantos líderes con proyectos que se han querido ser grandiosos y ostentosos. Pero cuando no viene ese trabajo, déjenme plantearlo de esa manera, cuando ese trabajo no viene de Dios, termina en el suelo. Que eso fue lo que pasó con Moisés. Dios lo llamó, entonces Dios le dio una encomienda, Dios le dio un trabajo que hacer y cómo hacerlo. Según el capítulo 3 versículo 10 del Éxodo, dice así que disponte a partir
voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Hay una visión de Dios, hay una orden de Dios, hay un trabajo de Dios, hay algo específico que Dios le mandó a hacer a Moisés. No le dijo anda a construir un templo, no le dijo anda y hacer un programa para llevar el evangelio a los asilos, ancianos, no le dijo anda a hacer un presupuesto, Dios le dijo anda y saca a mi pueblo de Egipto. En eso radicó la llamada de Dios a Moisés. Entonces, si Dios nos llamó, créanme, queridos alumnos, que de alguna u otra manera Dios pone en nuestra mente y en nuestro corazón lo que tenemos que hacer. Créanmelo. Siempre hay que tener paciencia, claro. Hay que aprender a esperar en Dios y por Dios. Pero uno aprende a tener conciencia de que si el Señor te llamó a ser pastor, bueno, lo harás porque eso fue lo que Dios te mandó a hacer. Si te mandó a tener alguna consagración, no dudes, Dios te llamó a eso y eso quiere que Él hagas. Si Él te llamó a un ministerio evangelista, bueno, anda por ahí. Si Dios te llamó para ser un esposo fiel, una esposa fiel, cristianos piadosos que sean testimonio a las demás personas, y bueno, eso es lo que Dios te mandó a hacer. Me he encontrado a personas que a muchos kilómetros de distancia se nota que no son líderes, pero anhelan tanto ser líderes porque piensan que los que somos líderes, wow, somos como que, wow, así como que todos nos admiran, ¿no? La verdad es que no. Este, a veces confunden, ¿no? Dicen, ah, es que el pastor tiene ese cargo, esa autoridad. Lamento mucho que a veces los pastores demos esa idea a la iglesia, pero la verdad es que muchos líderes que no tienen la pinta de líder, que creo que Dios no nos ha llamado para ejercer este tipo de ministerios, pero se esfuerzan tanto, lo buscan de tal manera, empiezan a hablarle bonito a la autoridad que otorga esos nombramientos, terminan siendo nombrados, pero realmente, hermanos, no hay una visión dada por Dios, porque Dios no nos llamó para eso, o no nos llamó para eso. Así que si de algo tienen que asegurarse es que si consideran que realmente lo que están haciendo es un llamado de Dios, deben saber que eso que ustedes están haciendo da fruto. Si da fruto es de Dios, si no da fruto, replantéense, replantéense, deténganse, vayan al secreto de Dios, hablen con Él, vuelvan otra vez a ejercicios espirituales, vuelvan a estar en contacto con Dios, busquen su rostro. Ujú. Ahora, seguimos en el mismo supuesto. Dios nos llamó, estoy seguro que Dios me llamó. Lo que estoy haciendo, estoy plenamente convencido que es lo que Dios quiere que yo haga, ¿ok? Entonces, debemos seguir la guía del Espíritu Santo. Esta parte, queridos alumnos, tiene que ver con lo que planteé en la clase de ayer, cuando hablaba yo acerca del Espíritu Santo y el liderazgo, pues tiene que ver con la rendición. El que se rinde se deja guiar por el Espíritu Santo, aun cuando el Espíritu Santo nos lleva por caminos y lugares que nosotros no queremos. Pero un verdadero hombre y mujer de Dios vamos a terminar rendidos, es decir, deliberadamente te cedo mi libertad para que tú seas en mí, ¿no? Eso le decimos a Dios. Entonces tenemos que aprender a seguir la, la voz del Espíritu, la guianza del Espíritu, ¿no? Que eso fue lo que le pasó a Moisés. Así que Moisés tomó a su mujer, tomó a sus hijos, los montó en un asno, volvió a Egipto y había algo interesante que estaba en las manos de Moisés, que era la vara de Dios. Esto es muy interesante, queridos alumnos, porque la vara o el palo
que uno podría ir a cualquier cerro, monte, montaña, qué sé yo, a la chacra misma y encontrarse cualquier vara que uno pueda tener. Las varas en sí mismas, ¿no es cierto? O los palos, como se dicen en algunas cosas, algunos lugares, son tan insignificantes, son palos secos, ¿no? No son verdes. Y bueno, nadie le da artículo a una vara en el camino. Pero cuando esa vara le pertenece a Dios, entonces cosas maravillosas suceden. Moisés sabía que lo que él iba a hacer, convertir el agua en sangre, bueno, las 10 plagas, ¿no? Abrir el mar rojo en dos. Moisés sabe que no lo está haciendo él. Moisés sabe que lo está haciendo la vara de Dios. Cuando la vara está en el suelo, es una vara común y corriente. Cuando la vara está en las manos de los siervos de Dios, se convierte en la vara de Dios. Nosotros debemos estar plenamente convencidos, queridos alumnos, que lo que estamos haciendo es porque somos movidos por el Espíritu, porque tenemos intimidad con Dios, porque cada día pedimos la llenura del Espíritu Santo. Con humildad reconocemos nuestras flaquezas, nuestros pecados, y cada día nos esforzamos por cambiar, por ser mejores. Es la guianza del Espíritu, la que nos dice qué hacemos bien, qué hacemos mal y de qué manera podríamos nosotros plantear. Ahora, seguimos en lo mismo. Supongamos que somos llamados por Dios, tenemos la visión de Dios, seguimos la guianza del Espíritu Santo, entonces Dios hace algo maravilloso, nos capacita. No nos manda a la guerra sin fusil. Él nos da los dones del Espíritu Santo. En el caso de Moisés, Dios le dijo, anda, ponete en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debas decir. Así que Dios nunca nos va a dejar. Dios no dejó a Moisés y Dios no te va a dejar a vos. Dios nos ha dado dones, dones de los cuales a veces, ay, 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 desafortunadamente muchos de nosotros ni siquiera sabemos que existen y muchos de nosotros también, ni sabemos qué dones tenemos, ¿no? Esto es una tristeza muy grande. Pero los dones del Espíritu Santo sirven para enseñarnos a nosotros a entender que Dios no nos ha dejado. Así que Dios nos capacita. Dios también produce que nuestro actuar sea visible. Hay dones sobrenaturales, hay cambios. Las personas se sienten diferentes cuando están con nosotros, nos miran de manera diferentes. Hay dones sobrenaturales, ¿no? Le pasó a Moisés, empezó a evidenciar que Dios estaba con él. Así que bueno, nosotros también, cuando empezamos a evidenciar que el Espíritu Santo está en nosotros, pues empieza a ver cosas alrededor que se convierten muchas veces en milagros, ¿no? Que nosotros no sabemos. Así que terminamos diciendo que un líder que inicia con el llamado de Dios va a reflejar sí o sí el carácter de Dios. A veces mucha gente nos mira y nos dice, ay, la verdad que ese hermano me da miedo, ¿no? Ay, hablar con esa hermana, ay, no sé, viste cómo reacciona, viste cómo dice, viste cómo mira, ay, esa mirada, si sus ojos fueran pistolas, ya estaríamos todos muertos, ¿no? A veces la gente ni se acerca a nosotros porque nos mira que somos siempre que andamos de juzgones o juzgonas, que siempre andamos repartiendo el chisme para todos lados, que no nos miran con confianza, que nos miran amargados, que siempre nos miran quejándonos. Entonces la gente no se acerca a nosotros. Un líder que es espiritual de alguna u otra manera va a reflejar el carácter de Dios, va a reflejar a Dios mismo, ¿no? Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro hombre sobre la tierra. Manso, dicen otras versiones. Así que el liderazgo espiritual, queridos alumnos, queridas alumnas, tienen que ver con todo este proceso
que nos permite a nosotros identificar si efectivamente estamos siendo llamados por Dios, si efectivamente estamos siendo ministrados por el Espíritu Santo y si evidentemente nuestros ministerios reflejan el carácter, la gloria, la bondad, la misericordia de Dios. ¿Qué ven las personas en nosotros? ¿Les damos miedo o les inspiramos confianza? ¿No? Muy bien. Así que bueno, las diferencias que hay entre un líder natural y espiritual es que el líder natural tiene confianza en sí mismo, el espiritual confía en Dios, siempre. ¿No? Un líder que no es espiritual, que no pasa por este proceso del cual hablamos, conoce a mucha gente, pero el líder espiritual, aparte de conocer a las personas, aprende a conocer a Dios. Un líder que no pasa por todo este proceso que hemos mencionado, toma sus propias decisiones. Pero el líder espiritual va a esperar, va a orar, va a platicar con Dios, va a decirle a Dios, ¿qué hacemos? ¿No? No es qué hago, ¿qué hacemos? Un líder natural por sí mismo, en su propia naturaleza, será ambicioso y querrá hacer muchas cosas para su propio ego, ¿no? Su propio beneficio. Pero el líder espiritual siempre se mostrará humilde. No importa quién se lleve el crédito, no importa, con tal de que las cosas se hagan. Un líder natural crea métodos, busca la manera, confía en sus habilidades. Un líder espiritual encuentra y sigue los métodos de Dios. ¿Dónde los encontramos? En la Biblia. La Biblia es el mejor manual para saber qué métodos Dios ha utilizado a través del tiempo para hacer su voluntad. Un líder natural disfruta mandar a otros, ¿no? Decir, vos hace esto, aquello, lo otro, tal, ¿no? Pero un líder espiritual no va a encontrar esto, si bien es cierto, es influencia, pero para él lo más importante no es quedar bien con las personas, siempre será quedar bien con Dios, siempre. Entonces, quedar bien con Dios, pues nos quita el deseo de querer hacer que un montón de gente nos siga. Un líder natural está motivado por razones personales. Él cree y dice, yo creo que esto es así. Yo creo, yo creo, yo creo, yo creo. Y entonces se vuelve un yo-yo el líder, ¿no es cierto? Pero el líder espiritual está motivado por agradar a Dios, ¿no? Por amar a Dios, pero también a las personas. Así es que su razón, la razón de ser en su liderazgo está basado en Dios y en su prójimo. Entonces va a trabajar en favor de ellos dos. Un líder natural es independiente, no necesita de nada ni de nadie. Él puede solo o sola. Pero un líder espiritual siempre va a depender de Dios. Siempre va a depender de Dios, de alguna u otra manera. Por eso esta expresión que les acabo de decir, ¿qué hacemos, Señor? Siempre involucra a Dios. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque a veces siempre digo, Señor, decime qué hago, ¿no? Pero cuando cambiamos y decimos, Señor, ¿qué hacemos? Lo involucras en tu vida, en tus problemas. Entonces, Dios deja de ser un accesorio en tu vida y se convierte en el todo de tu vida. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Así que termino con esta frase de estos autores que dice, líderes espirituales entienden que Dios es su líder. Líderes espirituales entienden que a quien tenemos que agradar, a quien tenemos que aprender a escuchar, que aprender a discernir su voluntad, que, que, que tenemos que aprender a saber que lo que estamos haciendo está agradando a su corazón, es porque hemos decidido hacer que Dios sea el que vaya al frente de nuestras vidas.
Así es que líderes espirituales entienden que Dios es su líder, que Dios sea nuestro líder, que lo que estemos haciendo o lo que vayamos a hacer, pues pueda pasar por este tamiz de la reflexión, de saber si nosotros somos o no líderes espirituales que estén profundamente comprometidos con Dios y con su palabra. ¿Ok? Muy bien, y hasta aquí esta clase que tiene que ver de uno de los elementos que constituye el liderazgo bíblico. ¿Qué les parece? ¿Alguna pregunta, algún comentario, mis hermanas que están en clase presencial? Excelente. Permiso. Ok, gracias, suegra. Lili, adelante. Sí, es muy interesante. Bueno, estaba buscando acá en la compu y no lo encontré, pero sí esta semana justamente también estuve viendo algo sobre liderazgo y hay una gran diferencia, ¿no? Entre ser un líder espiritual y un líder laboral o Ujú, jefe, ¿no? claro, ajá. Y bueno, y, y bueno, entendí eso de que un verdadero líder espiritual reconoce que somos servidores del gran líder que es nuestro Dios. Él es nuestro mayor líder. Es, Y bueno, y nosotros como sus servidores, bueno, debemos reflejarnos en Él, ¿no? En todo sentido. así es, sí, 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 sí. La Me verdad que parece muy atrapante la lección. Sí. qué bueno, Lili, me alegra. Y sí, ojalá y este modelo, ¿no es cierto?, que nos separa de eso. Viste, muchos quieren ser líderes porque, ay, ese líder que, wow, que todo el mundo le sigue, que todo el mundo le alaba, que todo el mundo le aplaude. Mucha gente quiere ser eso, ¿no? Este, pero porque lo hace desde su liderazgo natural. Pero el liderazgo espiritual es otra cosa. El líder espiritual lo que menos le interesa es que estén los reflectores en él, sino en Cristo, en Jesús, ¿no? Entonces, hoy Así es. necesitamos líderes espirituales en nuestras congregaciones. Nosotros mismos tenemos que ser líderes espirituales, que reflejemos el carácter de Dios y no convertirnos, ¿no es cierto?, en esos modelos donde alguien quiere ser líder solo porque quiere mandar, porque quiere ordenar, porque quiere sentirse importante. Eso no entra dentro de este modelo que estamos planteando en clase. Así es. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a tomar un receso y volvemos ahora con el otro, que ya Lili nos adelanta un poco. Somos siervos. Ahora vamos a ver qué significa el líder como siervo o como sierva, que es igual de desafiante que la clase de ahora. Pero bueno, tomamos 10 minutitos de receso y volvemos a la clase.